En el vídeo de hoy os invitamos a redescubrir el Bellas, antiguo edificio icónico de la ciudad. Pues por lo que parece, según hemos escuchado, esta va a ser la orientación por la que se va a entrar al centro de Donosti. Así que esta va a ser la primera imagen que se vea del Bellas. Parece que se va a recuperar el sentido del tráfico que había anteriormente y entonces la primera imagen del Bellas va a ser encontrarse con su fachada principal, con la fachada icónica. A mí me parece una idea fantástica, porque realmente este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Y entonces que la gente lo pueda ver, y sobre todo los visitantes y todos los que accedan a la ciudad, van a tener una imagen muy bonita como primera imagen de la ciudad, este frontal del Bellas. Mira qué encontronazo, es muy parecido al edificio, no digo que el edificio sea parecido, pero que la imagen es muy parecida al edificio Metrópoli de Madrid, que entras a la Gran Vía y te golpeas con él. Pues si esto es cierto, lo del cambio del sentido va a ser una sensación prácticamente igual, que la fachada principal, la más noble, se vea de frente, es un espectáculo. Sería una gran idea hacer ese cambio en sentido de la circulación. Anchón, ¿cuáles han sido los usos del Bellas? Este edificio fue inaugurado en 1914 y ha sido la sede de un cinematógrafo, como se llamaba antiguamente a los cines, y luego también se combinó su uso en cine y luego también fue la sede inicial, bueno, no la inicial, pero una de las primeras sedes del Orfeón Donostiarra, hasta 1977. De hecho, se puede ver en las fotos antiguas, igual lo mantienen, que aparece ahí el nombre de Orfeón Donostiarra, además de Palacio de Bellas Artes. Sí, el Orfeón Donostiarra luego en el año 77 pasó a la calle Arrasate. Compraron lo que era el Cine Novelty, antiguo Cine Novelty, que estaba ahí, y ahí estuvo la sede posteriormente al año 77. Y a partir del 77 hasta el 82 se mantuvo como cine y ya en el año 1982 se emitió la última película. Ya se cerró como cine. Y a partir del 82 hasta el 89 fue la sede en la que se ensayaba por parte de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Solo se ensayaba, ¿no? Yo creo que aquí no sé si llegaron a hacer un concierto, pero realmente esta era la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Hasta el año 89. Ya a partir del año 89 ya se cerró definitivamente el edificio y bueno, pues ya entonces hubo una época larga en la que no hubo ningún tipo de actuación. Y Anchón, ¿quién fue el que construyó el Bellas? El Bellas Artes fue construido por la familia Mendizábal, que tenían una sociedad en la que tenían varios cines en Donosti. Tenían el edificio Miramar, o el Teatro Miramar. Fue un gran cine que los donostiarras ya veteranos hemos pasado ahí muchísimas sesiones de tarde o de noche. Luego también tenían el Astoria y bueno, pues entonces ellos fueron construyendo una serie de cines y se dedicaban a eso, a construir cines, porque realmente en aquella época, claro, no había las opciones que hay hoy en día audiovisuales y todo el mundo salía al cine. Eso era lo que la gente hacía cuando salía a dar una vuelta con los amigos. Bueno, de hecho, yo, según lo que he podido leer, es uno de los cines más antiguos de España. Lo que parece que no queda duda es que es uno de los cines con la estructura más o menos original. O prácticamente original que más antiguos de España, ¿no? Sí, porque fue diseñado en esos años, en esa década prodigiosa que en Donosti se hicieron tantas cosas. En los años entre 1900 y 1920 hubo una actividad constructiva en Donosti impresionante. Y bueno, pues esto realmente conserva ahora con la restauración muchísimos elementos de su diseño original. ¿Y quién fue el arquitecto encargado del proyecto? El arquitecto fue Ramón Cortázar. Ramón Cortázar era hijo de Antonio Cortázar. Entonces tuvo el gran honor en diseñar y ejecutar uno de los edificios más emblemáticos del ensanche que lleva el nombre de su padre, de Antonio Cortázar, ¿no? Que fue el arquitecto municipal que en los años 60 del siglo XIX, en 1860 y tantos, se tomó la decisión de derribar las murallas y diseñó, Antonio Cortázar fue el que diseñó todo el ensanche que lleva su nombre, Antonio Cortázar. Claro, entonces es como el colofón del ensanche, ¿no? Exactamente. Y encima, que leemos por ahí, es que
queda perfectamente absorbido por el entorno, pero con un volumen muy importante. Sí, porque es que además es una parcela, claro, con la confluencia de la calle Urbieta y la calle Prim, realmente es una parcela un tanto complicada porque tiene pues una forma un poco triangular, o sea que realmente desde ese punto de vista había que hacer algo especial y ese algo especial pues fue pues un cinematógrafo, ¿no? Además, por la estructura, la parte del fondo del edificio es mucho más ancha, es perfecto para el uso original, que era del patio de butacas. Aquí podemos ver la estructura de la planta. Sí. Esto es donde nos encontramos, Sí. que es el frontal, pero aquí... Calle Prim y calle Urbieta. Y aquí se desarrollaba todo el patio de butacas. La parcela estaba perfectamente perfecto diseñada para ser un cinematógrafo, claro. ¿Quién era Ramón Cortázar? Ramón Cortázar fue un gran arquitecto, claro, era hijo de otro gran arquitecto, de Antonio Cortázar. Ramón Cortázar entonces fue el que hizo también todos los bajos de la Concha. La Perla. Claro, yo pensaba que era del padre. No, Ramón Cortázar hizo cosas emblemáticas. La Perla, por ejemplo, es de él. La Caseta Real de la Playa de la Concha es de él. Hizo edificios en el Paseo de Francia. Hizo luego estaciones de tren del ferrocarril del Urola. Claro, era un arquitecto que además acabó siendo arquitecto de la Diputación. También fue arquitecto de Rentería, de Oyarzún, de Eibar, de Zarauz. O sea, que fue un arquitecto muy, muy movido. Y tuvo también el honor de ser uno de los coarquitectos, junto con Basterra, del pabellón del País Vasco en la Exposición Universal de Sevilla de 1929, que todavía queda, creo que queda el edificio ahí en pie. Fue un arquitecto con muchísima huella en toda Euskadi y luego también fuera de aquí. Pues la verdad que sería ideal si se pudiera materializar lo que hemos comentado antes, de que cambien el sentido del tráfico y que la entrada a Donosti converja por aquí, viendo el frontal del Bellas Artes. Sería precioso como entrada al centro. Ojalá lo hagan, porque realmente va a brillar este edificio si hacen eso. Va a brillar. Porque ahora pasa desapercibido. Ahora muchísima gente no sabe ni dónde está, porque claro, es que no lo ven. Porque si sales por la calle Prim o sales por la calle Urbieta, pasas de costado, pero no estás viendo toda esta imagen, ¿no? Que es realmente impactante. Muy parisina. De hecho, la verdad que alegra que se vaya a volver a abrir. Obviamente es una pena que no tenga el uso anterior, pero bueno, al menos se vuelve a abrir y va a volver a formar parte del ecosistema donostiarra. Mira, cuando sacas el Skyline, edificios más emblemáticos de Donosti, siendo este un edificio absolutamente precioso, nunca se incorpora dentro de los edificios típicos emblemáticos. Y yo creo que lo merece por su estética, ¿no? La SADE llegó a gestionar aquí en Donosti 6.000 butacas. 6.000 butacas. Pero claro, tenía la Astoria, tenía el Miramar, el Príncipe, el Bellas, el Trueba. Claro, tenía un catálogo de cines, pero claro, en aquella época se iba mucho al cine. Claro. Pero es que en estos momentos la gente joven, como tú, vais mucho menos. ¿Por qué? Pues porque ahora es mucho más cómodo llegar a casa, pum, poner una peli, una serie. Que es una pena, que eso es lo que hay que mantenerlo en la medida de lo posible. Desde la pandemia, desgraciadamente, yo creo que la gente ha perdido un poco el hábito. Ya iba un poco en bajada. Sí, pero la pandemia le fue un poco estocada al final. La puntilla, sí. Que obviamente no es la misma experiencia, pero bueno. Oye, Anchón, ¿y qué recuerdos tienes del Bellas? Pues todos, porque claro, las primeras sesiones de cine, cuando teníamos 12, 13, 14 años, pues eran aquí en el Bellas. También íbamos al Trueba mucho, o al Príncipe, pero aquí en el Bellas eran emblemáticas, porque eran sesiones dobles en las que te podías ver dos cosas completamente diferentes, como era una película de Tarzán de los monos, con el auténtico Tarzán, con Johnny Weissmuller, y luego resulta que la segunda peli, pues igual era de Manolo Escobar con Conchita Velasco. ¿Manolo Escobar hacía peli? Hacía pelis, hizo muchas pelis con Conchita Velasco. Entonces te tragabas aquí dos pelis, pero claro, estabas aquí toda la tarde con parón entre peli y peli, y bueno, lo bueno era el precio. El precio, claro, ahora suena chiste, ¿no? Pero es que podía costar en pesetas, en aquella época eran 5 o 6 pesetas, que eso viene a ser pues 3 o 4 céntimos de euro, o sea que fíjate qué precios, ¿no? Y nos pasábamos bomba aquí, claro, estábamos aquí todo el día metidos. Y por dentro daba una sensación, la misma sensación especial que viéndolo por fuera, o sea, sí. o por dentro no tenía una ornamentación especial. Hombre, hay que tener en cuenta que esto en el año 43, creo que fue en el 1943, se renovó.
y se renovó por el arquitecto Ignacio Mendizábal, e hizo una renovación muy buena para actualizar el edificio, que ya del año 14 al 43 pues había quedado un poquito ya viejo. Actualizó el teatro, el Palacio de aquí, de Bellas Artes, e hizo una cosa muy interesante, porque claro, se mantenía el concepto de teatro, en el cual pues, había pues, la sala de butacas, la planta de palcos, y luego estaba el anfiteatro, o comúnmente llamado Gallito, que es donde estábamos todos los menesterosos que no teníamos dinero para ir a butaca. Y bueno, pues quedó fenomenal, o sea que realmente por dentro era muy coqueto. Era coqueto. ¿Cuáles dirías que son como los elementos que lo hacen característico? Ramón Cortázar diseñó un edificio que los arquitectos lo denominan un poco de un estilo ecléctico, pero que realmente tiene unos elementos muy bonitos en fachada. Juega un poquito con Art Deco, ¿no? No, es anterior. Claro, es que ten en cuenta que es de 1914 ya se inauguró. Y entonces aquí, claro, pues hay unos elementos, dicen los arquitectos que el estilo de este edificio es el estilo academicista francés, ¿no? Que es el Segundo Imperio. El Segundo Imperio, sí, que era pues, la escuela arquitectónica francesa, pues era el Segundo Imperio, o llamado en francés Beaux Arts. Este es el mejor edificio que tenemos en esta ciudad de este tipo, ¿no? Como característico, además de la cúpula que corona el edificio y encima, eso, es el colofón del ensanche de su padre, son los ojos de buey, ¿no? Sí. Y las ventanas que van a lo largo de 3 plantas. Sí, el edificio tiene unos elementos en fachada muy interesantes, porque está adornado, y en eso era un experto. Ramón Cortázar era un experto, ¿no? Y entonces hay un diseño muy armonioso en el cual combina guirnaldas con pilastras. Realmente tiene una serie de elementos muy interesantes. Arriba, en lo que es la bóveda, ya en el apoyo de la bóveda, ha colocado ahí pues una imposta, que esa imposta es la que parece como que está sujetando, esa imposta parece que está sujetando la bóveda. No. Es un guiño. Lo que me ha parecido sorprendente y que incluso hemos tenido que buscar a ver si eran originales son los leones, que efectivamente aparecen ahí en las infografías originales. Las cabezas de león que están ahí a pie de la cúpula son originales, o sea, son elementos que estaban desde el inicio. Y luego arriba del todo, pues rematado con esos ojos de buey, que eso tiene... Pues es un detalle muy bonito. Marcos, Ramón Cortázar fue un arquitecto que introdujo en Donosti elementos y soluciones arquitectónicas. Bueno, fue uno de los pioneros en el uso del hormigón. Eso he leído. Con lo cual este edificio también, aparte de lo que se ve, también tiene cosas que no se ven, como es el uso del hormigón. O sea, es la estética y la práctica. Exactamente, también. Porque fue uno de los que introdujo esa cuestión en Donosti. Ramón Cortázar también introdujo ya en edificios residenciales, pues también ascensores, por ejemplo, cuando en esta ciudad todavía el ascensor no era un elemento habitual. Por lo que sé, parece ser que el nuevo uso del edificio, que va a ser hotelero, va a incorporar una azotea, un rooftop en la parte de arriba. Por lo tanto, tanto clientes del hotel como gente de fuera van a poder disfrutar de las vistas de la azotea desde ahí arriba, desde el edificio. Eso es lo bueno que tiene el nuevo uso, que va a permitir que cualquier donostiarra o cualquier persona, incluso ajena al hotel, pueda estar, me imagino que será un acceso abierto al público, y pueda ir a tomar un café o un agua mineral al rooftop o incluso a la cafetería del hotel, y poder disfrutar de lo que es la sensación de estar dentro de un edificio emblemático de la ciudad. A mí eso me parece interesante. Muy interesante porque se abre al uso para todos los donostiarras. Además es una cosa, el tema de lo de las azoteas y aprovechar las azoteas en los edificios, que hasta ahora en Donosti no se ha hecho. Podemos contar como azoteas así verdaderamente transitables la de Tabacalera, el Hotel Ava ahí en Paseo de Francia, que también es una chulada con las vistas al río, y ahora que lo tenga también este edificio que es absolutamente emblemático, pues va a ser una gozada poder ir ahí. Bueno, la Sala ya tiene también otro rooftop en Plaza La Sala, el hotel de Plaza La Sala, es verdad, que también es del grupo SADE. Tiene arriba una terraza muy recomendable para cualquier donostiarra o visitante, porque la vista es espectacular esa terraza. Una de las cosas que se nos ha olvidado comentar como elemento distintivo y característico es el rojo, ¿no? Que se empleó y que se ha recuperado perfectamente aquí. Sí, aquí fue también un maestro, Ramón Cortázar, porque combinó dos colores que yo creo que van perfectamente a la fachada,
y a la imagen que se quiere dar, que es una imagen impactante para el que llega a la ciudad, ¿no? O para el que entra al centro. Y entonces estos dos colores combinan a la perfección y realzan la fachada muchísimo. Y además rompen con la homogeneidad del ensanche de su padre, de la piedra arenisca. Sí, padre era más clásico, por lo visto, y todos los edificios, o casi todos los edificios del centro del ensanche Cortázar son casi todos de arenisca. En cambio, pues aquí el hijo quiso darle una nota de color al ensanche. Y es curioso porque, bueno, le conocemos todos como Teatro Bellas Artes. El Bellas, la gente era el Bellas. O el Bellas, Sí. pero en realidad debería haberse llamado desde el inicio Cinematógrafo de Bellas Artes. Sí. Es curioso, estábamos hablando aquí fuera de cámara que probablemente fuese porque por esa influencia francesa o inglesa que se le llama a todo teatro o theatre, igual viene de ahí, ¿no? Porque debería ser Cinematógrafo de Bellas Artes, aunque el nombre verdadero es Palacio de Bellas Artes. Sí, me llaman palacio porque realmente por fuera parece un palacio, tiene la estructura de un palacio. Bueno, también es porque viene el nombre de un edificio con el nombre homónimo en la calle Euskal Herria. Sí, que se incendió en 1913. Parece ser que por eso heredó el nombre. Le pusieron el nombre.